Lejos de la idea que alimentó Hollywood de que la vida de un gladiador era una lucha constante por la supervivencia, los gladiadores eran tratados como atletas de élite en la antigua Roma y muy pocas veces morían en combate. Todo iniciaba con un lanista. Estos eran los hombres que reclutaban, formaban y cuidaban de los gladiadores. Los lanistas contaban con 3 fuentes de abastecimiento para sus ludus: esclavos de guerra. Por su experiencia militar, se les consideraba aptos para la gladiatura. Para obtener a los mejores, los lanistas tenían ojeadores que acompañaban a las legiones durante las campañas, algo que les suponía un gran beneficio, puesto que al no haber intermediarios podían adquirir los esclavos a un precio menor. Criminales. Cuando un criminal era juzgado, podía ser bien ejecutado en la arena o un gladiador, damnatio ad ludum, condena al ludus. Esto solo era si el lanista veía en él habilidades para ser un gladiador. Voluntarios, auctorati. Muchos entraban en la gladiatura por el mero deseo de convertirse en gladiadores. Estos se llamaban auctorati. Cuando un ciudadano deseaba convertirse en gladiador, debía declararlo entre un tribuno de la plebe y el lanista al que se adscribía, el cual debía dar su consentimiento a aceptar al voluntario. Posteriormente, el voluntario prestaba el juramento en presencia del lanista y del tribuno. A pesar de ser admirados por el pueblo por su fuerza y su coraje, un gladiador era considerado un infamis, una categoría social deshonrosa que incluía actores y prostitutas. Esta infamia podía ser marcada de 2 maneras. A fuego era el caso de los esclavos, prisioneros de guerra y condenados. El propósito era poder identificarlos enseguida para que fueran devueltos al lanista. Con un tatuaje, se supone que serían abreviaturas iniciales de la casa del lanista o amo. La vida en el ludus. El espacio para los gladiadores estaba organizado alrededor de una arena circular en la que entrenaban rodeado de galerías con celdas de entre 3 a 7 metros cuadrados y con capacidad para hasta 4 personas, aunque los gladiadores solían estar solos. La escuela contaba también con unos baños, un centro médico, letrinas, cocina y un refectorio. Unos 75 gladiadores vivían de forma permanente en las instalaciones de la escuela, que contaban con 2 plantas. En el ala sur del edificio se encontraban las celdas de los gladiadores comunes y el sector oeste albergaba a luchadores estrella y a algunos de los entrenadores. Las condiciones de vida de los gladiadores dependían del origen del gladiador. Los condenados estaban sujetos a una vigilancia más estricta, dado que si se le escapaban al lanista había consecuencias legales. En cuanto a los gladiadores voluntarios, auctorati, estos gozaban casi de total libertad. Podían salir a menudo fuera de ludus y visitar a su mujer e hijos. Si el auctorati no tenía casa, se le daba su propia dependencia en el ludus. Una de las cosas que se hacía en el ludus, además del entrenamiento físico, era el formar el sentimiento de pertenencia a una familia. El ludus se convertía en un lugar donde tenía a sus compañeros de profesión, entre los que reinaba un sentimiento de hermandad. Cuando llegaba al ludus, el gladiador novato recibía el nombre de novicius. Independientemente de su origen, debía pasar el mismo proceso de selección inicial. Se le ponía en ropa de trabajo, llamada el subligaculum. Luego era asignado a un médico para que realizase una primera evaluación. Después, armado con una rudis, espada de madera, debía atacar a uno de los magistri, profesores auxiliares, para así ser evaluado. Si no demostraba cualidades, era asignado al grupo de los gregari, los gladiadores de relleno. Si las tenía, entonces se estudiaba su fuerza y agilidad para saber a qué grupo debía unirse: al de las armas pesadas, secutor, oplomachus, murmilo, etc., o al de las armas ligeras, traeses, retiari, etc. Una vez determinado esto, el novato quedaba adscrito a la unidad en cuestión. Había un doctore especialista en cada tipo gladiatore. Sobre los doctores hay que decir que eran gladiadores ya retirados, que habían destacado en el arma que ahora enseñaban. El doctore era contratado por el lanista,
que le daba una porción acordada de los beneficios producidos por los gladiadores que había preparado. Cuando terminaban su entrenamiento inicial y estaban listos para pelear en la arena, se llamaban tirones gladiatores o tiro. El tiro seguía siendo tiro hasta que salía vivo del primer combate. Tras el primer combate, el tiro pasaba a ser veteranus y adoptaba un apodo lo más rimbombante que fuera posible para que llamase la atención en los anuncios y la gente pudiese aprendérselo con facilidad. También debía inspirar miedo y respeto al rival. El entrenamiento para preparar la condición física general estaba muy basado en los conocimientos de los entrenadores griegos. Por lo tanto, los planes de entrenamiento físico eran muy parecidos a los de los deportes de combate griegos, lucha, pugilato y pancracio. Principalmente se necesitaba fuerza para llevar las armas y para imponerse en el cuerpo a cuerpo, resistencia para aguantar todo el combate y movimientos rápidos y potentes. A comienzos del siglo II, los entrenadores griegos desarrollaban el ciclo de 4 días, la tetrada. El entrenamiento de los gladiadores era similar a este y consistía en: primer día, ejercicios preparatorios; segundo día, trabajo intenso; tercer día, día de descanso; cuarto día, trabajo a intensidad media. La fuerza la trabajaban mediante el levantamiento de pesas, la velocidad practicando lucha y otros deportes de combate, y la resistencia la entrenaban o bien en la misma práctica de lucha o con un juego llamado arpastum. Se trata de un juego parecido al rugby, en el que valía casi todo y sería para matar las horas muertas. Estos entrenamientos podrían durar hasta 9 horas diarias. A pesar de los duros entrenamientos a los que eran sometidos, recibían cuidados médicos diarios y masajes, algo que no cualquier ciudadano romano podía disfrutar. Un palo de madera llamado palus se usaba como objetivo para practicar movimientos con una espada. Las espadas de madera utilizadas durante el entrenamiento en el palus solían duplicar el peso del arma real, lo que aseguraba que los gladiadores acumularan fuerza en la parte superior del cuerpo. Los gladiadores que luchaban con armaduras pesadas eran más lentos y requerían técnicas y habilidades diferentes a las de los gladiadores que estaban ligeramente armados, que eran rápidos y ligeros. Por lo tanto, tenían un entrenamiento personalizado de acuerdo con su armadura, armas y técnicas de combate. Pero no solamente se les entrenaba como guerreros, sino también como actores. Debían ofrecer espectáculo, ya que eso les podría dar puntos para conseguir salir con vida en la arena, especialmente en la del Coliseo, ya que vivir dependía de emocionar al público y de caerle bien a las 6 vestales. La dieta era considerada como un elemento sin el cual el gladiador no podía desarrollar su máximo potencial debido a las necesidades de fuerza del combate gladiatorio. La mayoría de los gladiadores comían 3 comidas decentes al día. Estas dependían de la región del imperio en la que se encontraran. Esta era complementada con algún alimento rico en hidratos de carbono, por lo que los lanistas optaban por la cebada, la cual era ingerida en forma de gachas. En otras regiones, los gladiadores llevaban una dieta casi vegetariana, a base de vegetales, granos y legumbres. Además, la dieta estaba suplementada con complementos nutricionales tales como infusiones de ceniza de madera y hueso, ricas en calcio. A tal mezcla, carne, gachas de cebada y alubias, la llamaban miscelánea ludi, mezcla de los ludos. Los gladiadores solo peleaban de 3 a 5 veces al año en promedio. La noche anterior se celebraba un banquete en honor a los que iban a combatir, porque podría ser su última gran comida. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los gladiadores no luchaban hasta la muerte. Según algunos historiadores, menos del 20% de ellos murieron en la arena. Si la multitud estaba aburrida por una batalla muy larga, se podría declarar un punto muerto. Alternativamente, ambos guerreros podrían irse si emocionaban a la audiencia con una batalla valiente. Aquellos que dirigían escuelas de gladiadores no querían que sus luchadores murieran porque cada hombre y cada mujer era una inversión costosa. La cantidad de dinero que ganaba un gladiador después de cada batalla era una suma importante, convirtiéndolos
en una especie de rockstars de la antigüedad. Un gladiador podía llegar a ganar alrededor de 600 denarios por batalla ganada. El sueldo de un profesor era de 600 denarios al año. Los gladiadores tenían un gran sueldo, pero su esperanza de vida era muy baja. Hubo gladiadores que sobrevivieron más de 50 batallas, lo cual era realmente excepcional. Si lograban un gran desempeño a lo largo de las batallas, les otorgaban su libertad, con la entrega del rudus, que era un gladius de madera. Podían entonces vivir en libertad, disfrutando de todas sus ganancias obtenidas a lo largo de tantos años en la arena. Además de esto, si el lanista lo permitía, podrían ellos mismos con sus ganancias comprar su libertad.